Bien, la palabra que quiero compartir en este día la he titulado El Evangelio se predica con palabras y con hechos. ¿Dicen amén? Ese es el mensaje. El Evangelio se predica con palabras y con hechos. Y desde aquí también queremos mandar un saludo a todos los que nos miran por el internet. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que sigan orando por nosotros y nosotros por todo el pueblo de Dios. Entonces, el Evangelio, hermanos, se predica con palabras y también con hechos, ¿verdad? No solamente con palabras o no solamente con hechos, sino con palabras y con hechos. Las dos cosas. En todas las áreas y en todos los aspectos de la vida podemos nosotros ver cristianos que no tienen el equilibrio de la palabra de Dios. Porque algunos solo se dedican a hablar, pero no hacen nada. No tienen obras de misericordia. Otros se dedican a hacer obras de misericordia y no predican la palabra de Dios. Pero el verdadero cristiano debe predicar con sus hechos y con su boca también. Con hechos y con la boca, con las dos cosas, ¿verdad? En la vida nosotros vemos personas que son cristianos y hacen buenas obras. Dan de comer al hambriento, dan de beber al sediento, visten al desnudo, ayudan al que está enfermo. Todo eso está muy bien, claro que sí. Pero falta la predicación verbal, la predicación hablada de la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos. Vengan, abran sus Biblias en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Dice así, y este pasaje perfectamente para el tema del que estamos hablando. Dice, ¿cómo pues, Romanos 10, 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber gente que predique la palabra de Dios. Porque la gente no la ha oído ni han leído la Biblia en su inmensa mayoría. Y sigue diciendo el verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y todos nosotros ya estamos enviados a predicar el Evangelio. No a lo mejor desde un púlpito como lo que yo estoy haciendo ahora, pero usted puede predicarle a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros en el trabajo. Predíquele la palabra de Dios a ellos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Todos hemos sido enviados a predicar, unos desde un púlpito, como es mi caso, y otros a sus compañeros en el trabajo, a sus familiares, a sus amigos. Sigue diciendo la palabra, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies que se ponen en marcha para ir a visitar a una familia, a un amigo y hablarle de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es la noticia más grande, más maravillosa que el ser humano puede recibir, que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, considérate un predicador ambulante y predícale todos los familiares y los amigos y tráelos a la iglesia. Gloria a Dios. Mira cómo ha hecho Kevin. Invitó a esa señora que por primera vez viene a la iglesia. Se llama Sonia. Ya le dimos la bienvenida. Y así hay muchas personas a las que usted puede invitar y traerlas a la iglesia para que oigan. Porque la Biblia dice que la fe, ¿por dónde viene? ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios porque Sonia está con nosotros hoy y está oyendo la palabra de Dios y eso empieza a desatar la fe dentro de su corazón, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hermanos, tenemos personas que hablan mucho y predican anunciando el Evangelio, lo cual está muy bien y eso es una labor buena, pero está incompleta, le faltan las buenas obras, dar de comer al hambriento, dar de al sediento, etcétera. Eso también nos corresponde a nosotros como cristianos. En esta iglesia llevamos muchos años predicando un evangelio equilibrado, 50% predicación y enseñanza y 50% obras de misericordia.
Las obras de misericordia, pues son esas que el Señor cita: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al que está deambulando por ahí, no tiene dónde dormir. Entonces nosotros no debemos de desestabilizarnos y dedicarnos solamente a la predicación hablada. Tenemos que predicar también con hechos. Las dos formas, las dos maneras son necesarias para que el evangelio sea completo, porque si predicamos solamente con los hechos nos faltan las palabras, si predicamos solo con las palabras nos faltarían los hechos. Entonces son dos áreas importantes: la palabra y los hechos. El mandamiento de Jesucristo es a las dos cosas, no solamente a una, sino a las dos: a las buenas obras, también conocidas como obras de misericordia, y a la predicación verbal de la palabra de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 25, Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante, vemos el mandato de Cristo a hacer buenas obras. En otro pasaje lo vemos mandando a predicar el Evangelio con la palabra, pero aquí lo vemos mandando a la iglesia a hacer buenas obras. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice la Biblia: serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Precisamente en esta mañana venía yo hablando con mi esposa de la maldad de la gente, de mucha gente, de un sector de la humanidad que siempre se dedican a hacer lo malo. Y hay obviamente otra parte de la sociedad que se dedica a hacer lo bueno. Y comentábamos y decíamos eso, dice: estamos todos mezclados, están los buenos, los que están haciendo el bien y los que están haciendo el mal, vivimos todos juntos en este mundo, estamos todos mezclados. Pero cuando venga el Señor, Él separará la paja del trigo. Las ovejas, ya lo dice la palabra, serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice: y pondrá las ovejas, ¿en qué lado las pondrá? A su derecha, porque la derecha es sinónimo de bendición. ¿Y los cabritos a dónde? A la izquierda, porque esos están destinados a ir al infierno. Entonces el rey, dice en el verso 34, dirá a los de su derecha, a las ovejitas, a los que están haciendo lo bueno, a los que están siguiendo la palabra de Dios, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas son las obras de misericordia, que no podemos eludirlas. Es fácil decir: búscate la vida y desentiéndete. Y te desentiendes de las personas que están necesitadas. Pero el Señor nos manda que nos ocupemos de estas personas también. Dice el verso 37 que entonces los justos le responderán diciendo: sorprendido, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y la respuesta del Señor en el verso 40, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Así que todo lo que tú haces de bien hacia la humanidad, pues se lo estás haciendo al Señor. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque el fuego eterno no fue preparado para la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles, lo dice ahí. Preparado para el diablo y sus ángeles, pero allí se envían también a todos los que han hecho lo malo, a los que son cabritos.
Dice, ¿por qué? ¿Por qué los manda para allá? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y ahí va la respuesta del Señor. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí están ya destinados los caídos al juicio, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí tenemos el mandato de Cristo a hacer buenas obras, no a lavarnos las manos como hizo Pilato, desentendernos y decir, búscate la vida, si tienes hambre, búscate la vida, si estás desnudo, búscate algo por ahí, si no tienes donde dormir, búscate la vida. El Señor quiere que hagamos buenas obras. Si tienes hambre hay que darle de comer, si tienes sed hay que darle de beber, si es un forastero que no tiene donde hospedarse hay que tratar de hospedarlo de alguna manera, si está desnudo hay que darle ropa para vestirlo, si está enfermo hay que visitarlo y si está en la cárcel pues también hay que visitarlo porque bueno, aunque ahora las cárceles de hoy en día son más colegios, son más lugares muy cómodos, no como antiguamente donde pasaban hambre los presos. Hoy en día los presos tienen más cosas y más privilegios, tienen comida, buena comida, médicos, televisión, tienen de todo, mucho mejor que la gente que a veces está fuera de la cárcel. Entonces, todas estas obras de misericordia y otras similares son hechos de misericordia que nosotros debemos de hacer, no los debemos de pasar por alto. El mandato de Cristo a la predicación verbal. Tenemos aquí en este Mateo que hemos leído el mandato de Cristo a hacer buenas obras, obras de misericordia. Y ahora vamos a ver en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, ahí está el mandato a predicar con la boca, a predicar con la palabra. Marcos 16, versículo 15 en adelante, dice, y les dijo, id por todo el mundo. Te lo dice a ti, me lo dice a mí, se lo dijo a todos sus seguidores. Y a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién dice? A toda criatura, sin excepción. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Y el que no creyere, ¿qué pasará con él? Será condenado porque no ha creído, no ha recibido el don, el regalo, la salvación que Cristo ofrece gratuitamente. Así que el que creyere y fuere bautizado. Por eso, si entre nosotros hay alguna persona que no ha sido bautizado todavía, como Dios manda en su palabra, sino que dice, no, sí, a mí me bautizaron cuando yo era un bebé, mis padres me llevaron a la iglesia católica y me bautizaron. Sí, pero ese bautismo no sirve. No sirve porque cuando te bautizaron tenías solamente 1 mes, 2 meses o 3 meses y no tenías uso de razón, no tomaste tú la decisión, sino que otros la tomaron por ti. Entonces el bautismo verdadero es cuando la persona es adulta y tiene ya uso de razón y sabe lo que está bien y sabe lo que está mal y decide seguir los caminos del Señor. Entonces a esa persona, después de haberla discipulado y darle unos cuantos meses de enseñanza de la palabra, entonces se le bautiza por inmersión, sumergiendo a la persona completamente dentro de las aguas del bautismo. Y a partir de ahí la persona entra a formar parte de la iglesia y tiene el derecho de tomar la Santa Cena si está en santidad. Así que creyere y fuere bautizado. Hay personas que dicen, yo creo, pero no me quiero bautizar. Pues entonces te encuentras de frente con la palabra de Dios. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado, no solo el que creyere. Hay muchas personas que dicen, yo creo. El diablo también cree, pero eso no sirve para nada. Hay que hacer lo que el Señor manda. Hay que bautizarse y hay que integrarse en la iglesia y servirle al Señor.
El que no creyere en todo lo que dice el Señor será condenado. Y también dice en el verso 17 que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí tenemos lo que la palabra del Señor dice de que Dios nos va a proteger a nosotros. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Si alguien nos trata de atacar o lo que sea, el Señor se encarga de protegernos y que tenemos el privilegio de orar por las personas que están enfermas para que Dios las sane, como estamos haciendo aquí cada domingo. Oramos por las personas, oramos por ellos y le pedimos a Dios que extienda su mano de gracia. Entonces aquí en Marcos 16, 15 al 18 tenemos el mandato a predicar hablando. En Mateo lo tenemos a predicar haciendo obras de misericordia. El apóstol Santiago, este es otro pasaje lindo a donde les quiero remitir en esta mañana. En Santiago capítulo 2 versículo 14 al 20, vean lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2, 14 al 20. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, habla de hermanos y hermanas en Cristo, obviamente porque a los hermanos y a las hermanas es a los primeros que hay que socorrer. A los de afuera no son hermanos, pues también, pero primero a los de la familia de la fe. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del alimento y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo dice que es? Muerta en sí misma. La fe tiene que ir acompañada de las obras. La fe y la predicación verbal con la boca tiene que ir acompañada de buenas obras. Pero alguno dirá, verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es más genuina, más auténtica la fe de aquella persona que tiene obras, que predica con la boca, pero que también tiene obra. Esa es mucho más eficiente, mucho más eficaz que aquel que dice, sí, yo hablo mucho de Dios y predico, pero si no tiene obras de misericordia, entonces, ¿de qué sirve esa fe, verdad? Dice el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creen que Dios existe y que hay ángeles y que hay un cielo y que hay un infierno, pero creer en la existencia de la otra vida y creer en Dios, en el cielo y en el infierno no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer buenas obras también, predicar con la boca la palabra, como dice Romanos, y predicar con los hechos, como dice Mateo. Entonces, los pastores, los predicadores que promueven la doctrina de la prosperidad, porque hay muchos pastores y líderes religiosos y se ven mucho en la televisión, predicadores que promueven la doctrina de la prosperidad y te dicen, tú tienes que tener lo mejor, tienes que tener un gran coche, una gran casa, una gran cuenta bancaria, tienes que tener muchos lujos, cosas de valor, plata, perlas, diamantes, etcétera, etcétera, y inducen y animan a la gente a que persigan las cosas terrenales, a que persigan las cosas materiales. Pues esos predicadores, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que son predicadores asalariados, que son amantes del dinero, amantes de la vida de lujos y de la vida terrenal y de la vida carnal y de tener todas las mejores cosas aquí en la tierra. Pero esos pastores y esos líderes religiosos hablan mucho, predican muy bien, incluso impactan muchos de ellos con su palabrerío. Y parece que saben mucho de la Biblia, pero ¿dónde están sus hechos?
se atienden a sí mismos y se procuran de tener todo lo que necesitan, pero ¿dónde están los hechos de misericordia? ¿Dónde está darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de cubrir al desnudo? ¿Dónde está la obra social? ¿Dónde están esas obras que el Señor manda en Mateo, como leímos antes? ¿Dónde están sus hechos? ¿Cuál es el fruto que están dando? Porque muchas personas quedan impactadas solamente por lo bien, lo bonito que habla y todas las cosas que dice y tipo de cosas, el show, el espectáculo que montan. Pero recuerde que el Señor dijo por sus frutos, dijo por lo bien que hablan, conocerás a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos profetas. Porque los discípulos tenían esa duda. Y decían, ¿cómo conoceremos? Estás diciéndonos, Señor, que van a venir falsos profetas. ¿Y cómo vamos a distinguir uno falso de uno verdadero? Y el Señor les dice, la fórmula que es precisa y eficaz y no se equivoca, la tenemos en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 7, versículos 15 en adelante. Dice ahí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Son falsos, pero vienen disfrazados de hombres buenos, de hombres amables. Vienen disfrazados con vestidos de oveja. Pero por dentro, ¿qué es lo que dice que son? Lobos rapaces. Entonces, cuando una persona está disfrazada, usted no sabe quién es esa persona, ¿verdad? Cuando vienen los carnavales, la gente se disfraza y entonces usted no sabe quién es la persona que está detrás del disfraz. Pero el Señor dijo, bien claro, dice, por sus frutos los conoceréis. No te dejes impactar por el disfraz de la persona, sino por el fruto. Por el fruto tienes que ver a esa persona, cómo vive, cómo trabaja, cómo actúa. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Así todo buen árbol, ¿qué es lo que dice? Da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué es lo que da? Malos frutos, como no puede ser de otra manera. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice que es cortado y echado en el fuego. Así ratifica el Señor, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Este versículo, el 20, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para que cuando usted quiera examinar o evaluar la vida de un líder religioso, usted fíjese en los frutos de esa persona, no en lo bonito que habla o en todas las cosas agradables que pueda decir, sino en el fruto. Usted tiene que conocer el estilo de vida que lleva esa persona. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, porque son muchos los que dicen Señor, Señor, y hablan de Dios, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es el que entra? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Palabrerío y palabrerío. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que tener palabrerío y hablar muy bonito y caerle bien a la gente es muy fácil. Y algunos lo hacen. Pero no es el palabrerío, son los hechos, es el fruto, es el estilo de vida. Es el estilo de vida que vive el predicador, el líder, el mensajero. Y en esta iglesia, hermanos, tenemos muy claro que hay que predicar con los hechos y con las palabras, las dos maneras. Hemos dado de comer al hambriento, de beber al sediento. Hemos vestido al que está sin ropa y hospedado a muchísimas personas que no tenían dónde hospedarse. Las hemos hospedado aquí mismo en este edificio. Y lo vamos a continuar haciendo. Primero que nada porque es un mandato del Señor Jesucristo. Aunque a veces sucede que las personas a las que les ayudamos nos pagan mal por el bien que les hicimos. De todas maneras, nosotros vamos a seguir siempre haciendo lo bueno,
aunque cuando usted le hace el bien a una persona, después ese bien le devuelven un mal a usted. Todos y todas los que han sido ayudados y acogidos y no han querido servirle al Señor en el día del juicio, delante de Dios no tendrán excusas para justificar su actitud. Hemos recibido a muchas personas en esta iglesia, las hemos hospedado, pero esas personas no tendrán ninguna excusa en el caso de que no le continúen sirviendo al Señor, no tendrán ni excusa delante de Dios en el día del juicio para justificar su ateísmo o su incredulidad o el no servirle al Señor. Por eso y por otras razones, el Señor quiere que mantengamos la mano tendida a todos, hospedando, dando de comer, dando de beber, acogiendo, porque eso, si la persona no lo recibe y no queda agradecida con Dios, en aquel día Dios va a utilizar todos esos hechos y todas esas obras de misericordia que se hicieron a favor de esa persona para que esa persona sea apartada entre los cabritos y vaya para el infierno. Últimamente hospedamos a un hombre y a una mujer durante unos meses aquí en la iglesia, le dimos ropa, le dimos comida, le dimos hospedaje, hasta le dimos dinero para cosas de primera necesidad. Y todo lo hicimos con la mejor intención, de ayudar a esas personas a salir de la calle, a salir del vicio, a salir de la mendicidad, a salir de la ruina física y espiritual en la que se encontraban. Y mientras esas personas estuvieron hospedados aquí en la iglesia, les dimos un discipulado, les dimos muchísimos consejos para que mejoraran su actitud, para que cambiaran su mal comportamiento que traían de la calle. Pero esas personas no querían dejar sus vicios, no querían dejar el tabaco, el alcohol, las drogas, la prostitución, y nos vimos obligados a cerrarle las puertas porque si no lo hacemos así, se convierten en parásitos para nosotros que nos chupan la sangre, nos chupan las fuerzas y nos chupan hasta la vida. Son personas de muy mal carácter, muy mal agradecidas. Mientras les des comida y mientras les ayudes te ponen una sonrisa, pero el día que tú le pides que ellos hagan algo a favor de la obra del Señor, no quieren. El día que tú le pides que cambien su mala actitud, que dejen un vicio, un pecado, un mal comportamiento, no quieren. Quieren seguir una doble vida y quieren aprovecharse al mismo tiempo de las obras de misericordia que hace la iglesia. El día que no le das todo lo que te piden, porque cada vez son más pretenciosos, ya no se conforman con que le des comida, con que le des ropa y con que le des hospedaje, sino que ya después quieren vivir una vida de pecado dentro de la iglesia. Y solamente saben pedir, dame, y se convierten en parásitos, que lo único que saben es vivir a costa de los demás. Quiero decir con esto que porque hayamos tenido algunas personas que haberlos bendecido en todos los aspectos, se han marchado de nosotros y se han marchado criticando y echando peste. Por eso nosotros vamos a cerrar y no le vamos a ayudar a nadie más. No, claro que no. Vamos a seguir abiertos y vamos a seguir ayudando a otras personas que lo necesiten. Siempre tenemos que tener una mano tendida al pobre, al necesitado, aún a riesgo de que nos paguen mal por el bien recibido, porque como dije, mientras les estás dando, qué bien, muchas gracias, pero el día que les dice, bueno, cambia esta mala actitud, cambia este mal comportamiento, deja el vicio, deja la mala vida, no, ahí quieren que uno se meta en ellos, pero ellos sí quieren las bendiciones materiales de nosotros. A nosotros aquí en la iglesia y a un servidor nos han dado palos, nos han dado desprecios, suficientes como para decir, pues ya no le vamos a ayudar a nadie más, para no recibir traiciones, para no recibir desprecio. Eso es la actitud que muchas personas toman. Dice, le ayudé a este y le ayudé al otro y me pagaron mal por bien, pues entonces ya no le ayudo a nadie. No puede ser así. A veces a Jesucristo también le pagaron mal por bien muchas personas, pero Él siguió haciendo el bien a pesar de que muchos le pagaron mal por bien. Porque si hacemos así, decimos, nos cerramos y decimos, ya no le ayuda a nadie más, pues eso sería
perder uno de los principios fundamentales del cristianismo. Tenemos que seguir abiertos a ayudar a las personas, a pesar de que aquellas personas a las que le ayudamos nos dan un palo o un desprecio. Esa es nuestra cruz, nuestra cruz. Ya saben que Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Muchas veces eso representa una cruz porque no es agradable que alguien a quien tú le has ayudado después te critique y te pague mal por mal. Pues esa es la cruz que tenemos que llevar. Y a veces hay otras cruces. Cristo, estando clavado en la cruz, Él mantuvo los brazos abiertos para perdonar las injurias y los desprecios, y lo continuó haciendo y lo sigue haciendo. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el apóstol Pedro, para ir ya finalizando, el apóstol Pedro nos anima a vivir a todos haciendo lo bueno. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 11. Miren el mensaje del apóstol Pedro, a que perseveremos haciendo el bien. A pesar de que algunas personas te pagan mal por el bien que le hiciste, hay que perseverar haciendo el bien. Dice el verso 3 del capítulo 1 de 2 de Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, nosotros hemos sido objetos de la bendición de Dios. Hemos recibido tanto del Señor y ahora el Señor nos pide que estemos dispuestos a dar también. Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que tenemos que estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo nos ha sacado de la corrupción de este mundo que está podrido en pecado. Y por eso sigue diciendo el apóstol, vosotros también, la iglesia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. O sea, la totalidad, añadir a nuestra fe todos estos principios, generosidad, dadivosidad, amor, fraternidad, todo esto tenemos que mantenerlo, porque si estas cosas, dice en el verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no que escaseen, sino que abunden, la generosidad, el amor, el ayudar al prójimo, al necesitado, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuál es el efecto de eso? No os dejarán estar como ociosos ni sin fruto, como hay muchas personas, muchos cristianos, que están ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo, el que no tiene estas cosas, las obras de misericordia, el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿cómo la tiene? Muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Parece dar a entender el apóstol Pedro como que los pecados que hemos cometido en el pasado se purifican haciendo buenas obras. Y ciertamente tiene su razón. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme la vocación y elección, es decir, la determinación de servir al Señor, porque haciendo estas cosas, las obras de misericordia, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, dice, no caeréis jamás. Muchas personas caen espiritualmente, se derrumban, tiran la toalla, se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no están activos, porque no están haciendo obras de misericordia. La palabra dice que haciendo estas cosas
es decir, si te involucras, si te activas y empiezas a disponerte para servir a los demás, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero si dejamos de hacerla, entonces la caída está ahí a la vuelta de la esquina. Porque de esta manera también, mire otra bendición, haciendo las obras de misericordia. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener una amplia entrada en el reino de los cielos? Amén. No quieren entrar ahí por los pelos, casi que con un poco más te queda fuera. Hay que tener amplia entrada y que los ángeles te reciban y el Señor te reciba y te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que el apóstol Pedro nos anima a vivir todos los días haciendo obras de misericordia, ayudando al pobre, al necesitado. Los verdaderos cristianos son los que entienden que más bienaventurado es, ¿qué es lo que más bienaventurado es? Dar que recibir. No se apunte a recibir, denme, ayúdenme. Los que tienen, dense cuenta que son más bienaventurados si comienzan a repartir. Los que tienen, dan, para que así podamos ayudarle a los que no tienen. Miren lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20, 35. Hechos 20, 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y a recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Apúntese a dar, apúntese a servir. No se apunte a denme, ayúdenme, bendíganme, visítenme. No, apúntese usted a servir, porque si hace eso, si cambia ese concepto y comienza a servir y a bendecir a los demás, no caerá jamás, es decir, se mantendrá firme en los caminos del Señor. No queremos, en la iglesia no queremos parásitos. Cuando hay una persona necesitada, claro que hay que ayudarla. Pero una vez que esa persona ha recibido ayuda, esa persona tiene que luchar también por su propia vida y no quedar ahí siempre dame, porque eso sería una persona, un mantenido, una persona que se convierte en un parásito. También a la gente hay que enseñarla a trabajar y a buscarse la vida para que no sea un mantenido a costa de los demás. Los vagos, los holgazanes que quieren trabajar, pudiendo hacerlo, si no pueden, entendemos, pero si pueden hay que hacerlo. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice así, porque, este es el apóstol Pablo, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. ¿Qué le ordenaban? Si alguno no quiere trabajar, pudiendo hacerlo, claro, si no puede, como está Moisés, vale, entendemos que Moisés está postrado y no puede trabajar. Pero os ordenábamos cuando estábamos con vosotros, si alguno no quiere trabajar, obviamente, no coma, a ver qué le parece. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales, a esas personas, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, aunque a veces, como dije anteriormente, cuando le haces el bien a una persona, te devuelve mal por bien. Y si alguno, dice el apóstol, si alguno en el verso 14 no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, es decir, a ese apúntenle con el dedo y cuidado con ese, y no os juntéis con él. Uy, qué duro es el apóstol Pablo. Pues esa es la disciplina. No os juntéis con él. ¿Para qué? Para que esa persona se avergüence de su mal comportamiento.
Sin embargo, dice en el verso 15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Es decir, mira, tú estás mal y tú y yo no podemos congeniar porque vamos en caminos diferentes. Pero si tú cambias tu actitud, nosotros estamos dispuestos a recibirte y a bendecirte. Entonces hay muchos y muchas que se echan a la vida fácil. Hay mucha gente que se echa a vivir a costa de los demás. Y a esos hay que pararles los pies. A los vividores, a los holgazanes, a los vagos, no se les debe ayudar porque se habitúan a vivir de los demás como parásitos. Se convierten en mantenidos, en parásitos. Fuera con ellos, que solamente quieren vivir del cuento. Hay muchísimas personas en este país, hermanos, viviendo en la calle. A mí me da mucha pena de eso, pero yo veo muchas personas que duermen en los bancos de la avenida, durmiendo en la misma calle, y ya esas personas, o ellos, han hecho un estilo de vida de vivir en la calle. La gran mayoría de ellos no quieren rehabilitarse, no quieren dejar la calle, no quieren dejar la mendicidad, porque ya se han habituado a ese estilo de vida, ya tienen raíces en esa vida de mendicidad y de estar por ahí deambulando todo el día. Y el gobierno les da comida, todos los días sale una furgoneta a repartir comida a los necesitados en la calle, lo cual está bien, pero lo que no está bien es que los que viven en la calle se acomoden a ese estilo de vida. Todos, yo sé que todos nosotros podemos tener un bajón económico y vernos un día tirados en la calle mendigando, pero en cuanto se nos ofrezca una posibilidad de dejar la calle, hay que coger esa posibilidad y levantarse de la mendicidad. Pero hay gente que están en la mendicidad y han hecho un estilo de vida y quieren seguir siendo mendigos. Y en este país hay muchos centros de rehabilitación para salir del vicio, para salir de las drogas, para salir del alcohol, de la prostitución, de la mendicidad, de la holgazanería, de la ociosidad. Pero muchos no quieren rehabilitarse, no quieren abandonar ese mal estilo de vida. Y yo digo todo esto porque yo lo he comprobado con los dos casos que cité anteriormente, de un hombre y una mujer. Los hospedamos, les damos comida, les damos cama, agua para ducharse y para lavar su ropa, luz para alumbrarse, le damos una familia de acogida aquí en la iglesia, pero no quieren dejar el vicio del tabaco, de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de la mala vida, de las malas actitudes, la holgazanería, no lo quieren dejar. Entonces no podemos seguir alimentando a ese estilo de personas. Si esta iglesia acoge a ese tipo de personas, es con la condición de que se dejen corregir, de que se dejen aconsejar, de que se dejen enderezar sus vidas porque las tienen torcidas. Nosotros no podemos alimentar parásitos porque entonces estaríamos haciendo justo lo contrario de lo que la palabra del Señor nos dice aquí en estos últimos pasajes que hemos leído. Entonces tenemos que saber cuándo ayudar, cómo ayudar, a quién ayudar. Hay hombres que luchan y ahí tenemos que estar nosotros luchando. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres o personas que luchan por muchos años y son muy buenos. Pero están los hombres y las mujeres que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Dios quiere que nosotros seamos luchadores y luchadoras toda la vida, no solamente una temporada. Perseverar haciendo el bien hasta el fin de la vida, esa es la perfecta voluntad de Dios. Ahí es donde nos toca estar. Entonces, voy concluyendo. El Evangelio se predica con equilibrio, con seriedad, con humildad, con responsabilidad, con sana doctrina, con buenas obras, con perseverancia, con una vida ejemplar de santidad. El Evangelio se predica haciéndole entender a la gente que son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados y cambiar de vida. El Evangelio no se predica con un show de luces psicodélicas
bombas de humo, efectos de sonido, espectáculos llamativos, shows de humor y entretenimiento, espectáculos sensacionalistas, desórdenes, alborotos en la iglesia. Algunas iglesias hoy en día más parecen circos que iglesias, parecen circos o clubes de entretenimiento. El evangelio se predica haciéndole creer a la gente. El evangelio no se predica haciéndole creer a la gente que con que hagan una sencilla oración, porque eso es lo que muchos hacen, ya han rebajado el evangelio a una simple oración de acepta a Jesucristo y ya tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Eso es solamente un paso inicial. La persona que acepta a Cristo, sí, obviamente tiene su nombre, entra a formar parte de la familia de Dios, pero si continúa, si solamente hizo una oración de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador y sigue viviendo tal como estaba antes, entonces esa persona no es salva. Hay que enseñarla a vivir el cristianismo y hay que decirle, el cristianismo es mucho más que hacer una oración de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, hermanos, hay que cambiar y dejar atrás el mal estilo de vida, recibiendo a Jesucristo como Señor, como amo y como Salvador de nuestras vidas. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición y que nosotros podamos distinguir y saber a quienes se le puede ayudar y a quienes no se le puede ayudar, porque ya se les ha ayudado y no quieren cambiar su estilo de vida. Entonces, el evangelio lo vamos a seguir predicando, como dice el título del mensaje, lo vamos a seguir predicando con palabras y con hechos. Amén. Pues nos ponemos en pie y terminamos ya orándole al Señor, dándole gracias a Dios, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que podamos de verdad dar fruto. Gracias, Padre. Gracias te damos en este precioso día. Queremos, Señor, que tú nos bendigas y que tú nos ayudes, Dios mío, a vivir ese cristianismo radical, a vivir ese cristianismo que demanda tu palabra, Señor. Ayuda a todos los presentes, Dios mío, a que entiendan cómo llevar a una persona a los pies de Cristo, Dios mío, y hacerle entender la totalidad del evangelio, no solamente el primer paso. Gracias, gracias de todo corazón, Dios mío. En tus manos encomendamos la iglesia y pedimos sobre tu pueblo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.